Job capítulo 7, dice así: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Muy bien, tenemos acá nuestro tema para el día de hoy, que ya estamos prácticamente concluyendo. Tenemos el tema de la felicidad del justo. Ese es el tema que tenemos aquí en nuestra página 4. La felicidad del justo. ¿Ya la vieron? Ahí está. Y vamos a comentar algunas cosas de las que plantea acá nuestro cuaderno. El tema de la recompensa temporal asegurada para el justo, y así es la frase completa: recompensa temporal dentro del tiempo, no fuera de él, ni en otra vida, sino en esta vida, que es una de las cosas más relevantes del libro. La recompensa es temporal, y para la doctrina de la retribución, o era temporal la recompensa, o mejor que no hubiera recompensa. Así. Sí, porque la otra opción de lo que venía después no se consideraba. No se sabía nada, no se creía nada y se dejaba todo en la voluntad de Dios, digamos, ¿no? Entonces, recompensa temporal asegurada para el justo. Y ven ustedes la sorpresa que nos depara aquí este comentario. Ese tema no aparece más que en una mitad de los discursos, solo en la mitad. Y está totalmente ausente en el segundo ciclo. No aparece en el segundo ciclo de diálogos. Acuérdense que son 3 ciclos y luego el final. El origen de este tema no tiene que buscarse en el culto. Por ejemplo, en las bendiciones y en las promesas de felicidad de Deuteronomio 28, 1 al 14, 30, 5 al 9, o en los Salmos como el 91 y el 118. Porque aquí tenemos un problema también. ¿Cómo relacionamos el libro de Job? Y lo mismo le pasó a Eclesiastés. ¿Cómo relacionamos estos dos libros con el resto de las enseñanzas del Antiguo Testamento? Por un lado, está el problema cronológico del tiempo. Si lo que refiere Job sucedió antes de Abraham y de Isaac y de toda esa historia, si eso sucedió así, hay muchos rastros de esa antigüedad en el libro, en este caso en el libro de Job. Aquí está el libro. En el libro de Job hay muchos rasgos y rastros de eso. Pásenme. Y es una relación conflictiva con el resto de la enseñanza del Antiguo Testamento. Dado que se redactó después de lo que cuenta, que la historia es antigua, al contarlo después, al redactarlo después, entonces sí entran las influencias del Antiguo Testamento. Por ejemplo acá, Deuteronomio 28 y Deuteronomio 30, aparecen ahí estas bendiciones y promesas de felicidad. El que me obedezca va a ser bendecido, el que esté conmigo va a tener bendición, todo el discurso. Estamos en la página 4. Todo el discurso de la ley, que la ley prácticamente, vamos a decir, sí da recompensas, pero más bien le dice al creyente, al pueblo: a ver, ustedes obedezcan a Dios y Dios sabrá cómo actúa con ustedes, ¿no? O sea, esa es la diferencia. La ley se obedece, y si se obedece hay muchas posibilidades de que nos vaya bien y de que el Señor nos bendiga, pero eso depende de la voluntad de Dios. Iba a decir capricho, pero no. Pareciera, ¿verdad?
Pero a ver, pero hay mucho problema con decir que Dios tiene caprichos, ¿no? Hay mucha dificultad, o sea, no usemos esa palabra, que ya la dijimos. Esa era la diferencia, obedecer la ley y a ver qué pasa. Había muchas posibilidades de ser bendecido y las promesas están ahí. Las promesas ahí están. Bueno, entonces esto era familiar a los profetas, a los salmistas, que son los escritos, y los sabios, que se prestan mutuamente imágenes y expresiones, se copian, dice. Comparten expresiones e imágenes, los profetas, los salmistas y los sabios. Todo esto en relación con las primeras 3 líneas de la página 4, primeras 3. El tema de la recompensa temporal asegurada para el justo, algo así como una garantía firmada para un seguro, ¿no? Como firmamos ahora. Él tiene asegurado esto, lo demás quién sabe, pero esta parte sí la tiene garantizada, ¿no? Ese tema no aparece más que en la mitad de los discursos y está completamente ausente en el segundo ciclo. Entonces veíamos más abajo. Entre los profetas, los oráculos o los anuncios, oráculo es un anuncio de felicidad, se dirigen pocas veces a un individuo. Nosotros hoy somos lectores individualistas de la Biblia, hoy, en la época moderna, pero la Biblia en la antigüedad nunca se leyó de manera individualista, nunca. Siempre se leyó de manera comunitaria, de manera colectiva. Y todo lo que Dios prometía no era solamente para una persona, claro, Abraham le dice una cosa, David, así por separado, ¿no? Pero las grandes promesas, esto que dice aquí... Pero siempre era para... ¿no? Siempre era para el pueblo. Los oráculos de felicidad se dirigen pocas veces a un individuo, ya que todo el pueblo, todo el pueblo, tiene que participar del gozo que viene de Dios en respuesta a la conversión. Por eso la conversión en el Antiguo Testamento era una conversión colectiva. Se buscaba que todo el pueblo buscara a Dios de manera unánime, de manera uniforme, de manera acordada, consensada, aceptada, digamos, ¿no? Que todo el pueblo lo hiciera y lo aceptara. Y siempre cuando uno ve, por ejemplo, en Isaías 41, que le gusta mucho a la gente, es el 41:10, ¿no? El más famoso. ¿Cómo? El del siervo, ¿verdad? Isaías 41:10. No es el 10, es el comienzo del capítulo. Pero es muy famoso este capítulo, Isaías 41. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Se lo está diciendo al pueblo. Se lo dice al pueblo. Y ahora nosotros tomamos exhortaciones o promesas, como dice aquí, oráculos de felicidad dirigidos al pueblo. Nosotros hemos individualizado eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra fe no solamente es individual, está bien que lo sea, el problema es que es individualista. Yo primero y los demás, quién sabe, que se rasquen solos. Quién sabe cómo le va y que cada quien se rasque. No, y hasta lo dice la gente, no, ya me interesa estar bien con Dios, los demás no me importa. Exactamente. Pero este versículo, por ejemplo, Isaías 41:10, sí es el 13, es 41:10, pero el 10 es el más famoso. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la lectura que hacemos hoy de eso es individualista, no solamente es individual, que en un sentido es normal, sino que lo tomamos así, esto es para mí nada más y los demás no sé. Pero la enseñanza, como dice aquí muy bien, era que los oráculos se dirigían sobre todo al pueblo, ¿sí? A la comunidad, porque en ese tiempo toda esta comunidad creía en un solo Dios, en el mismo Dios, la fe era única, ¿no? No era una sociedad plural como la que ahora vivimos. Nosotros tenemos ahora ese gran desafío, vivimos en sociedades plurales, interreligiosas, ¿no? Y esa situación ahora nos complica en algunos aspectos como este. Cuando dicen, por ejemplo, México para Cristo, a ver, ¿cuál México? ¿Cuál México? ¿El de los empresarios? ¿El de los autócratas? ¿El de los sindicalizados? ¿Cuál México? Hay muchos Méxicos. Cuando se quiere ofrecer el discurso de unificación porque hay alguna situación negativa, porque se hace un acuerdo económico de solidaridad y no sé qué y no sé cuánto, entonces todos sí somos un solo México.
Contra Trump ahorita. Sí. Cuando se trata de repartir beneficios, entonces ya no somos iguales. Entonces el México único, unificado y así, completo y perfecto, ¿no? Ya no existe. Cuando conviene existe y cuando no. Por eso cuando se habla, es que nuestra patria tiene que ser para Cristo, sí, suena muy bonito. Es que Dios ama a México, sí, ama a México. Pero México para Dios no existe. México para Dios no existe. No existen países. No. Allá. No. Dios ve a toda la humanidad por igual. Para Dios no hay fronteras, para Dios no hay países, para Dios no hay límites. Es que este país es muy cristiano, pues no sé, quién sabe, pero no lo ve Dios como un país. Dios no trata ahora con países, con comunidades. Es que Dios está del lado de este país y está peleado con el otro. No. Dios bendice a la humanidad donde quiera que esté, donde quiera que sea, donde quiera que haya personas, seres humanos. Dios bendice a todos los seres humanos y ama a la humanidad por igual. Entonces, esto que dice acá es importante porque esa en respuesta a la conversión. Y si la bendición anunciada era colectiva, la conversión también tenía que serlo. Por eso ahora se insiste más en la conversión individual que en la conversión de sectores. Esta semana que fue el famoso Thanksgiving Day, el famoso Día de Acción de Gracias, no sé si ustedes lo vieron, pero si no lo vieron se los podemos compartir. La revista Vogue hizo una cosa que yo creo que en su vida se imaginaron esos señores que lo iban a hacer. Reunieron a 6 muchachas de los pueblos originarios nativos de lo que ahora es Estados Unidos. ¿Tú lo viste? Vi el video, pero ¿Viste el video? Vi el mensaje, pero no lo puse a... Hay que verlo, se puede poner el texto. El texto obviamente hablan en inglés, pero ellas comentan, nosotros no tenemos nada que celebrar el Día de Acción de Gracias, porque ese día fue de muerte, pero están en una mesa con la cena servida, y están hablando, y están sentadas, cada una habla, y dice, y son de pueblos diferentes, pero nativos de América, y al final dicen, feliz Día de Acción de Gracias, y voltean la mesa y la avientan. ¡Wow! Así, eso hacen al final. Y el video dura 1 minuto y 50 segundos, menos. Sí, ¿cuál? 1:40 y tantos. Y se levantan y dicen eso. ¿Por qué? Porque entonces resulta que Dios no amaba a los pueblos americanos que vivían antes de la conquista. ¿Dios no los amaba? No, sí los amaba. Y entonces, ¿por qué si estaba del lado de unos y no del lado de otros? La visión tan individualista en ese momento y en muchos momentos de el pueblo norteamericano en este caso. Pero es que en ese momento no existía el pueblo norteamericano. Yo sé que no existía, era una ficción y siempre ha sido una ficción. Porque a fin de cuentas, la lectura bíblica que ellos hicieron, los colonos, la lectura que hicieron de lo que les pasó, es que Dios nos lleva a una tierra prometida. Sí. Pues sí, pero igual que le pasó a Israel, exactamente igual, llegaron a una tierra que ya estaba ocupada y que tenía dueño. Así. Y te la compro, pues no te la vendo, pero es que tengo dinero para comprarte, pues no te la puedo vender, no, pues no la vendes, te la quito y ya. Te callas y acabo contigo y te mando a las reservaciones y adiós. Yo soy muy cristiano y Dios está conmigo y lo hago. El nombre de Dios. El nombre de Dios era la más. Entonces, eso es un problema que está planteado acá. Porque dice, en respuesta a la conversión, ¿quién se convierte? No se convierte solo la persona, se convierte la comunidad, se convierte el pueblo. Pero los profetas y los salmistas coinciden en afirmar, ahí sí son unidos en todo, que por encima de todos los éxitos materiales, y aquí está la clave, que es para subrayar, encerrar y poner en un marquito en un cuadro. La verdadera felicidad, para el Antiguo Testamento y donde están de acuerdo todos, profetas, salmistas, la ley, los sacerdotes, todos los grandes maestros del antiguo Israel están de acuerdo en esa frase. La verdadera felicidad está en esperar en Yahvé con un corazón de pobre. No se trata de que seas pobre, no. Debes tener un corazón de pobre. Y adelante viene más la explicación. No se acaba ahí la explicación, porque hay una frase que al final está ahí que es fantástica, y también hoy que hablemos del Adviento va a salir también ese tema. Dice, en varias ocasiones Job les recuerda a los 3 extranjeros que él sabe tanto como ellos, sus 3 amigos. Pero desde su segundo discurso se enfrenta con energía contra sus tesis. Discute con ellos, ¿no? Todo el debate, los ataques, las defensas y todo.
Porque según los amigos de Job, hay 4 actitudes que condicionan la felicidad humana. 4 para los amigos de Job. Y tienen toda la razón. En eso no estaban equivocados. ¿Sí? Pero ¿qué les parece esa frase de arriba, no? La verdadera felicidad está en esperar en Yahvé con un corazón de pobre. No porque tengas que ser pobre para amar a Dios. No. Otra vez Proverbios, y hoy sí lo vamos a ver. O en las bienaventuranzas, ¿no? Los pobres en espíritu. Sí, pero ahí estamos dando un salto mortal que no corresponde a lo que está diciendo Job. O sea, damos un salto mortal y entonces nos vamos. Porque además en los evangelios están las 2 versiones. Una dice pobres a secas y otra dice pobres en espíritu. ¿Con cuál nos quedamos? Están las 2 versiones. Las 2 no dicen pobres en espíritu, solo una. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a encontrar acá son los 4 aspectos de las condiciones para la felicidad humana. Primero, la conversión. Que el alma, que el corazón, que la mente se reconcilie con Dios. Porque esa conversión, y ahí están los capítulos de Job donde habla de eso, 22 sobre todo y el 8 y 11, la conversión permite reconciliar al hombre con Dios y le devuelve la pureza de sus manos, que es una frase muy común en el Antiguo Testamento, la pureza de sus manos. Primera actitud, la conversión, es la que va primero, es la que va por delante. Conviértete, ¿no? Y claro, recordamos siempre esa famosa frase del exilio, ¿no? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, ¿no? Porque el verbo convertirse, conversión, implica que también haya una conversión hacia sectores, hacia personas, hacia grupos, hacia formas en las que Dios se manifiesta y que a veces no se aceptan. Hay que convertirse a los marginados, hay que convertirse a los perseguidos, hay que convertirse a esto. También implica eso. Pero aquí la conversión en primer lugar es reconciliación con Dios. Si estabas peleado con Dios por el pecado, por la distancia, por tu injusticia, lo primero que tienes que hacer es convertirte. Conviértete, ¿no? Segundo, la humildad. Ya que Eloá, que es el nombre que se usa más para Dios en Job, ya que Eloá, que es el mismo nombre de Dios, salva a los que bajan los ojos, dice el 22-29. Los que bajan los ojos. Esa frase está muy bonita. Job 22-29. Es decir, no tener ojos altivos. Es que me barrió. Pues así le ves. Me barrió. Me vio por encima del hombro. O al revés, ni siquiera me vio. Ni siquiera me vio. Ni volteó a verme, ¿no? 22, ¿qué? 22-29. Dice así: cuando fueren abatidos, dirás, tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Esto es de Elifaz. Dios salvará al humilde de ojos. Y también aparece la limpieza de tus manos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Pero esa es la frase. Dios salvará al humilde de ojos, no al altivo, no al que barre con la mirada, no al soberbio, no. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Primera y segunda, la humildad. Tercero, la estabilidad en la fe. Eso que ahora llamamos perseverancia. Ser constantes. No abandonar la fe, permanecer en ella, avanzar, no quedarse estacionado, no renunciar a aprender más, a conocer más. Por eso la exhortación del Nuevo Testamento es esa, ¿no? También hay que conocer más a Dios, conoce a tu Dios. Eso es la estabilidad en la fe. Job, vuelto a Dios, tendrá que fijar su corazón en Él, dice el 11:13, y aquí ya vamos viendo citas sueltas, ¿no? del libro, porque ahí se van desglosando esos aspectos. 11:13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, aquí es Sofar Naamatita, por eso le llama extranjeros arriba a los 3, Sofar, Elifaz y Bildad. Eliú es otra historia, Eliú es aparte, Eliú es joven. Y la cuarta actitud, la oración, que es búsqueda de Dios y súplica en la necesidad. Y ahí está el capítulo 8,
8, versículo 5, aquí es Bildad de nuevo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, sí, la actitud de oración. Entonces, esas son las 4 actitudes que los amigos de Job plantean como condiciones para la felicidad humana. Y tienen razón. O sea, estas 4 partes de alguna manera ayudan a reivindicar, por así decirlo, a los amigos de Job, que quedan muy mal parados en otras cosas, pero en esto no. En esto tienen toda la razón: conversión, humildad, estabilidad y oración. Y cada uno de los 4 aspectos, como decíamos antes de que llegaran todos, cada uno de los 4 aspectos, estos en particular, están bien sustentados y basados en muchas otras partes del Antiguo Testamento. Porque Job, cuando fue escrito, ya estaba funcionando la ley, ya había profecía, ya había sabios, ya había salmistas, ya había todo eso, y la fe de Israel se estaba como construyendo como un gran tronco común. Y una cosa de la que no hemos hablado tanto en algunas ocasiones tiene que ver con el hecho de que nosotros, que ahora somos creyentes en Jesucristo, estas 4 características que condicionan la felicidad humana las podemos asumir sin ningún problema. ¿Tenemos que convertirnos? Sí. Y aquí viene la otra: tenemos que convertirnos las veces que sea necesario. No basta con una conversión. Esa única conversión, y la más importante, que está en la primera página de nuestras Biblias con la fecha en que nos convertimos, ¿no? Yo me entregué al Señor el 1 de diciembre de 2020. Y lo pongo en la primera página de mi Biblia, y esa es la fecha de mi conversión. Y uno sarcásticamente le puede decir: ¿y la segunda cuándo está? ¿En qué fecha fue? ¿Cómo? ¿Segunda? ¿Y tercera? ¿Y cuarta? ¿Y quinta? Algo similar le pasó al apóstol Pedro. Pedro ya era creyente en Jesucristo y apóstol y todo, ¿no? Pero cuando se enfrenta con la situación aquella de la historia de Cornelio, ¿se acuerdan ustedes que se sube a una altura, en una azotea y no sé qué, y parece que el sol como que le pegó mucho, ¿no? Y entonces tiene aquella visión de que le dice el Señor: mata y come. ¿Se acuerdan? Sí. Le presenta muchas cosas ahí para comer, mata y come. Y Pedro, muy ordenado y muy obediente de la ley: no, yo no voy a comer esas. ¿Cómo? Muy legalista. Muy legalista, muy fundamentalista incluso. Fundamentalista. Dice: no, yo no voy a comer esas porquerías, yo no como cosas inmundas. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo no llamo inmundo ya. Es decir, Pedro ya se había convertido a Jesucristo, ya era siervo de Jesucristo, pero tenía que convertirse a los gentiles, tenía que convertirse a ellos, tenía que aceptarlos, tenía que verlos como Dios los veía. Y tal vez esa sea una forma de definir lo que significan las demás conversiones. Tal vez empezar a ver las cosas, o tratar de ver las cosas como Dios las ve, que no coincide con lo que uno hace, con lo que uno piensa. Y entonces esas otras conversiones, ¿no? Por ejemplo el Thanksgiving Day, habrá que preguntarse si los colonos que llegaron en 1600 y fracción ahí en el famoso Plymouth se convirtieron a los habitantes que estaban como dueños de las tierras que ellos llegaron a conquistar. ¿Se convirtieron alguna vez a ellos? Evidentemente cuando llegaron no. Y el Día de Acción de Gracias no celebra eso. Celebra que Dios le dio la tierra a un grupo de colonos que llegaron con la situación de la falta de libertad religiosa en Inglaterra y que buscaban un nuevo mundo, nuevo aire, nueva forma de vivir, de pensar y todo. Y en el fondo, cuando se comparan las conquistas de los españoles y de los ingleses, porque es inevitable hacer esa comparación, una de las grandes diferencias que hubo entre esas dos conquistas, que cuesta a veces trabajo ubicarla, es eso en el tiempo, en términos religiosos, se dice, es que si nos hubieran conquistado los alemanes, los ingleses, los europeos de otro país, que no hubiera sido España, las cosas hubieran sido muy diferentes. Evidentemente, por supuesto que hubieran sido muy diferentes, pero no necesariamente para bien.
No necesariamente. ¿Cómo? Mejores. No necesariamente mejores. Pero voy a la explicación rapidísima, porque la semana el día está muy calientito, acaba de pasar. Y hay que aprovechar la oportunidad. Los españoles empezaron a bautizar indígenas como locos. Era un bautizadero bárbaro. Bautizaban como bautizar así gentíos, multitudes, eso hicieron. Al bautizar por la fuerza, obviamente, a los indígenas de nuestro antiguo, lo que hay ese territorio antes, los españoles creían que estaban incorporando a esas personas a la pirámide que empezaba con Dios y seguía con el Papa y iba bajando la pirámide. Con el bautismo, los españoles pusieron a los indígenas cristianizados a la fuerza, los pusieron en el piso de la pirámide, que ya significaba entrar a la pirámide. Mal que bien los integraron. Mal que bien, estaban integrados. Estaban integrándose. Los integraban a la pirámide, que era la llamada cristiandad. Era la cristiandad medieval que ellos traían, la cristiandad católica española. Dios está arriba, sigue el Papa, luego siguen los reyes y en el piso están los conquistados. ¿Tienen alma, no tienen alma? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Y se discutió si tenían alma o no. Se discutió eso. ¿Los indígenas, estas personas, tienen alma? Pues creo que no. Pues mientras sabemos si tienen alma o no, los vamos a bautizar. Y los integraban al piso de la pirámide de la cristiandad católica. Y se mezclaron con ellos. Eso se llama endogamia. Se mezclaron los españoles con los indígenas y surgió el pueblo mestizo. Mestizos. Que ser mestizo es no ser ni de un grado ni de otro, ¿no? Es un problemón. Sí, pero es un problema. Es un problema el mestizaje. Pero están integrados en el piso. Los ingleses, por su parte, ni siquiera en eso creían y no aceptaban ya la cristiandad, la pirámide, y decían: nosotros nos vamos a distanciar y a separar y vamos a marcar una distancia con ellos y nosotros no nos vamos a juntar con ellos. Y los vamos a segregar y los vamos a aislar y vamos a acabar con ellos. Vamos a exterminar. No se usaba el término como tal, había otras formas. En las dos conquistas hubo justificación cristiana. Sí. En las dos. Los españoles decían: sí, nosotros vinimos a cristianizar esta tierra y si de paso nos quedamos con su tierra, pues qué bueno. Que de hecho lo hicieron y explotaron. Y al no exterminar, como lo hicieron los ingleses, a la población nativa, la incorporaron como fuerza de trabajo en el piso de la pirámide. Están incorporados en el piso, pero ahí están. En cambio, los ingleses ni siquiera los dejaron estar. Primero porque ya no creían en esa pirámide, por ser protestantes. El protestantismo acabó con la pirámide. Después de Dios, ¿quién sigue? Pues siguen todos los demás. El Papa ya no, y ya no hay pirámide. Ya no hay cristiandad en ese sentido, con mayúscula. ¿Qué hay ahora? Pues que Dios trata con nosotros y nosotros somos su pueblo preferido. ¿Por qué tú eres pueblo preferido y el otro no? Y entonces los nativos, habitantes antiguos decían: sí, nosotros sí somos privilegiados porque nuestros dioses, los dioses de los nativos, nosotros sí somos elegidos de nuestros dioses. Y lo mismo se dijo aquí. Huitzilopochtli nos eligió a nosotros y nos dijo que íbamos a ocupar esta tierra. Y oh casualidad, llegaron los mexicas al Valle de México y la tierra también estaba ocupada. En los tres casos, un Dios envía a un pueblo para ocupar una tierra y la tierra está ocupada. Hay que desocuparla, hay que conquistarla. En los tres casos, que son cuatro, porque también los ingleses, ¿no? Ingleses, españoles, mexicas y los otros pueblos. O sea, la historia se repite casi igual, pero con características diferentes. Entonces, volviendo al punto, mediante esta fidelidad de Dios termina, porque el tema es la felicidad del justo. El único justo que aparece en toda la Biblia, por supuesto, es Dios y después Job. Porque Job sí es justo. Porque Job sí es inocente. Porque Dios lo reivindica al final, y como lo dijimos en el larguísimo sermón del domingo pasado, Sí, muy bueno. Dios no declara inocente a Job porque no era necesario, ya lo era y siempre lo vio como inocente.
Lo llamó audaz, lo llamó atrevido, lo llamó excesivo, porque en efecto, como este capítulo 7 que acabamos de leer, pues a Job sí se le pasó la mano y él lo reconoce y lo acepta al final. ¿Sí? Entonces Job no tiene por qué declararlo inocente, porque no era culpable, nunca lo fue. Entonces no lo declara inocente, lo reivindica, acepta su causa y le devuelve, entre comillas, lo que había perdido, pero no se le puede devolver igual. Por eso la conjetura esa curiosa de que si se volvió a casar o no, pues es un buen planteamiento, ¿no? ¿Tendría esa otra familia con la misma esposa? ¿Quién sabe? El texto no lo dice. El texto se lo guarda. No lo dice. Pero eso es secundario. Lo que llega aquí al punto es que mediante esta fidelidad a Dios, con estas características, las cuatro las tiene Job. Que los amigos pensaron que no la tenía, eso era otro problema. Tú tienes que convertirte, le decían a Job. Has cometido un pecado oculto, tienes que convertirte. Es que no eres humilde. Le hablas a Dios como si fuera tu compadre y le reclamas y le dices cosas que no deberías de decirle. Se te pasa la mano, hablas de más, eres excesivo. Y Job dice, ¿y por qué no le voy a decir si es lo que siento y es lo que pienso? Tercero, la estabilidad en la fe. Job nunca pierde la fe. Nunca pierde la fe. Se mantiene en la fe, es una fe atormentada. Eso sí. Como siempre la tenemos nosotros. Nuestra fe siempre es atormentada. Es que es en general. Ahí sí es individual, ¿no? Ahí sí no es colectiva. Pero la fe siempre es atormentada, siempre tiene sus complicaciones. La fe nunca es una línea recta, así uniforme, tranquila, ya no. La fe va moviéndose, modificándose, sube, baja, se baja a niveles tremendos, vuelve a subir más. Es inestable en cierto modo nuestra fe. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos y las situaciones nos golpean, nos pegan, pero Job se mantiene firme, es estable. Y todo lo que Dios le dice a Dios, lo que Job le dice a Dios, todo, absolutamente todo, es oración. Hablar con Dios en donde sea y como sea, es oración. Entonces todo lo que Job le dice a Dios es oración. Señor, tú me maltrataste y tú me haces cosas injustas y se te está pasando la mano conmigo. Eso es una oración. Porque Job se lo está diciendo a Dios. Y no le está echando la culpa a nadie. El Satán para Job ni siquiera vale la pena mencionarlo. Job jamás menciona a el Satán. Nunca le echa la culpa. No aparece. Desaparece por completo del mapa. No vuelve a aparecer el Satán. Esa es una lección también para nosotros hoy. Es que el demonio hizo que el pasado viernes, llegando a la casa porque salí temprano del trabajo, esta señora que se equivocó y pensó que yo me iba a seguir de largo y me golpeó por atrás. Satanás mandó para que pasara eso. No. La señora no se fijó que yo estaba ya para dar la vuelta con la luz encendida en la calle de Bélgica, esquina con Zapata, ¿no? Yo estaba ya parado para darme la vuelta esperando el semáforo. La señora piensa que yo me voy a seguir y me pega. Satanás hizo eso, ¿verdad? No. No. Es darle mucha importancia. La que no tiene. La que no tiene. Entonces la oración es búsqueda de Dios y súplica en la necesidad. Mediante esta fidelidad a Dios, el justo, en opinión de los amigos de Job, que para ellos él no era justo. Para ellos no veían a Job como justo. Así como ahora muchos de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia no nos ven como justos, ni nos ven bien. Y nos dicen que somos hipócritas, que somos inconscientes, que somos desobedientes, que no cumplimos con las cosas de Dios, que no somos fieles, que no hacemos el trabajo en la iglesia bien, en fin, todo lo que nuestros propios hermanos nos critican. Y que es hasta cierto punto normal, entre comillas. Porque en la comunidad actuamos así. Yo no estoy diciendo que esté ni bien ni mal. No, ese hermano siempre llega tarde al culto, ¿qué le pasa? Que se levante más temprano, que se apure, que vea, que llegue. Sí, ¿qué le pasa, no? ¿Y tú sabes realmente por qué llega tarde?
¿Por qué se le complica? ¿Le has preguntado? No, pero es que debe de cumplir más, porque yo sí soy cumplido, ¿no? Yo sí llego a tiempo. O sea, simplezas como esa, ¿no? Será un hombre sereno la persona que sea fiel a Dios. Y vean lo que dice ahí luego. Sereno, pero lo que sigue es más importante. Sereno, inmunizado contra la desgracia. Inmunizado contra la desgracia. La desgracia va a llegar y puede llegar en cualquier momento. Pero esta persona puede, dice el capítulo 5, 18 al 21, puede estar inmune a la desgracia. 5, 18 al 21. Él es quien hace la llaga y él la vendará. ¿Sí? Y aquí está hablando otra vez Elifaz. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dichoso el hombre a quien Dios castiga. Dice el 17. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dice una cosa brutal en el 17, pero en el 18 el propio Elifaz se corrige y dice algo maravilloso. Ese versículo 18 es extraordinario. 5, 18. Porque Él es quien hace la llaga, sí. Y si Él la hizo, Él la va a vendar. Él hiere, sí. Permite que sucedan las cosas, pero sus manos curan. Y en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal, en el hambre te salvará de la muerte, versículo 21, del azote de la lengua serás encubierto. ¿Cuál es el azote de la lengua? Pues las maledicencias de los demás. Esto que estábamos diciendo ahorita. Ni en la iglesia nos libramos de las maledicencias. Si creemos así ingenuamente que en la iglesia nos libramos de la maledicencia, no estamos entendiendo lo que es la iglesia. ¿Cómo? De la maledicencia. Maledicencia, versículo 21. Que hablen mal de nosotros. Pero que hablen. Ya lo dijo el Quijote. Pero que hablen. Sí, pero... Ay, ya sé. Sí. Aquí no se da. Bueno, pero lo importante aquí es estar inmunizados, vacunados, pues, contra la desgracia. ¿Estamos vacunados contra la desgracia suficientemente? No. Tenemos que ponernos vacunas bíblicas cristianas todo el tiempo. Que la 4ª, que la 5ª dosis. En ese sentido ya deberíamos andar como en la 1.000.000ª dosis. Inmunes ya. No, tenemos que seguirnos vacunando toda la vida. Exacto. Sí. Para estar inmunes contra la desgracia. Muy bien nuestra fe. Porque si llega la desgracia y me agarra sin defensas, literalmente, O bajo. me hace polvo y adiós. Al suelo. Este hombre no aguanta nada. Nada. Al suelo. No tiene reservas de fe. No tiene reservas de espiritualidad. No tiene suficientes recursos cristianos para sobrevivir en medio de la desgracia, de la tristeza. Justamente eso que pusimos hoy se los vamos a compartir a todos porque es un análisis muy, muy bonito, muy bello. Una explicación sobre qué es el Adviento para el protestantismo. ¿Qué es el Adviento? Sí. El Adviento es esperar con fe y con esperanza, obviamente, claro. Eso es el Adviento. Y la espera, ¿qué produce? La espera produce eso mismo: búsqueda, solicitud, tratar de encontrar precisamente eso que estamos diciendo ahorita, reservas espirituales, defensas espirituales que nos permitan levantarnos, aunque no sea a la primera. Llega el golpe, nos pega, nos tira, pero que pueda uno levantarse de sus cenizas, colmado de gozo en su familia y de honor en su ciudad. La existencia surgirá para él más bella que el mediodía y llegará a la tumba en la ancianidad, como se recoge una gavilla en sazón. ¿Cómo? ¿La espera la búsqueda de qué?
La espera tiene que ser siempre una búsqueda constante, permanente. Les vamos a mandar a todos. Se puso en el Facebook, pero lo vamos a circular completo. Estos sistemas que ahora traducen en un 2x3 nos permiten tener los textos a la en segundos, ¿no? También. Está traducido del francés porque es un autor francés protestante, de una revista protestante francesa. Y el texto es verdaderamente útil, porque al final, las cosas que él plantea al final las vamos a leer hoy al término del sermón, del mensaje. Porque justamente el Adviento en ese sentido, imagínense, Adviento desde el año pasado también, Adviento en tiempos de guerra, de guerras, Adviento en tiempos de violencia, Adviento en tiempos de soledad, en tiempos de enfermedad, en fin, todas las circunstancias que nos toca vivir, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde aparece esta frase tan buena. Será un hombre sereno, inmunizado contra la desgracia. Y si retomamos lo que veíamos en Eclesiastés, no es un hombre estoico. No es un hombre estoico. Tampoco, porque ahí están los 4 estados de ánimo cristianos, digamos. El extremo es el más pesimista, por un lado, y el otro extremo es el más pesimista y el más optimista. El extremo del optimismo, que es muy negativo, es decirle al Señor: sí, Señor, sométeme y quebrántame y golpéame y dame como quieras, pero eso de quebrántame, y ahí están los cantos: quebrántame, Señor, y dame con todo, y vas a ver que te soy fiel. Es el extremo del optimismo pésimo. Vas a ver que sí te soy fiel. ¿Tú, con tus propias fuerzas, eres fiel? No me hagas reír. Así dice Dios: no me hagas reír. Tú vas a hacerme fiel así, y te tomo la palabra y te voy a dar. Sí, órale, lo estás pidiendo, ahí voy, te doy. Pero vas a resistir lo que yo te mande. La otra es el estoico. Sí. El que se estira el rostro, ni siquiera voltea hacia abajo y dice: sí, yo soy capaz de aguantar todo y soporto todo y no sé qué. Los puntos intermedios son los más favorables, los más aceptables. Un punto intermedio está justamente en la oración que dijo el Señor Jesús. En el Padre Nuestro dice: Señor, métenos en tentación para que veas qué tan fuertes somos. Así dice el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así dice? No, dice no. Dice: no nos metas en tentación. No. No nos metas. No. Sí. Claro. De preferencia, si te es posible, como lo dijo en la otra oración, no nos metas en tentación. No. Más líbranos del mal. Porque están las dos, está el equilibrio. Sí. No nos metas en tentación, porque no la vamos a soportar, porque no la vamos a aguantar, porque vamos a caer. Hay un cuadernito completito de Dietrich Bonhoeffer que se llama así: Tentación. Así. Ya sé que lo van a querer leer. Es chiquito, es pequeño, es muy disfrutable, porque justamente habla de eso. Toma las palabras del Señor Jesús, del Padre Nuestro, esas que dicen así: no nos metas en tentación. Y si el mismo Señor Jesús, que era quien era, pedía que no nos metiera en tentación, nosotros vamos a contradecir al Señor diciéndole lo del optimista extremo: quebrántame y golpéame y dame y no sé qué, porque yo sí puedo. Eso es ser un cristiano bravero, ¿verdad? pendenciero. ¿No? La clave está en ese término medio: Señor, no nos metas en tentación. ¿Sí? Ya con ese sonido nos vamos. No, estamos justo en el tope de tiempo.